Amigas y amigos, me dirijo a ustedes de nuevo en este proceso de actualización de la información para compartirles algunos anuncios importantes para organizarnos mejor y enfrentar el problema del COVID-19, unidos y con mayor eficiencia. Debemos lograr la menor afectación en salud y enfrentar el fuerte impacto a la economía de nuestras familias, derivado de la caída del turismo mundial. Sin embargo, estoy seguro que como en las veces anteriores y con tantos retos que nos ha puesto el destino, juntos saldremos adelante. Les informo que en el estado, al corte de las 15 horas del día de hoy, 19 de marzo, hemos detectado 72 casos sospechosos, de los cuales 46 son negativos, 20 están en estudio y 6 han dado positivo. Todos ellos en el escenario de importación viral. Un México-italiano y 5 mexicanos. Todos están en aislamiento bajo control. 1 en el hospital y 5 en sus domicilios. Las personas con las que tuvieron contacto han sido detectadas, aisladas y están bajo vigilancia epidemiológica. Nos mantenemos en la fase 1 del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que establece el uso de higiene preventiva y hemos incorporado medidas de distanciamiento social. Para tener esta mejor organización, hemos diseñado un plan que consta de 3 partes. La primera, salvar vidas humanas. Antes que todo, salvar vidas humanas, cuidando la salud de todos los quintanarroenses. Apoyar a las familias en etapa de crisis de salud y económica. Y el despegue o recuperación de la economía una vez superada la crisis. En la primera etapa de Salvemos Vidas, debemos de llevar a cabo la identificación de casos y contactos para evitar más contagios, el aislamiento y monitoreo clínico y epidemiológico a casos identificados y sus contactos. Desde enero en Quintana Roo nos venimos preparando, capacitando a más de 1,500 personas de los servicios de salud, incluyendo médicos, paramédicos y personal de enfermería. Además, contamos con 12 hospitales para atención del mismo. He definido que algunos centros de salud y hospitales nuevos que aún no han iniciado operaciones, como son los centros de salud de Nicolás Bravo en Otompe Blanco, de Leona Vicario en Puerto Morelos y Tulum, así como el Hospital Oncológico en Chetumal, puedan ser adaptados para este tipo de atención. Si fuera necesario, podríamos hacer uso de instalaciones como el Centro de Convenciones de Cozumel, de Chetumal y de Cancún. Personal de la Policía Quintana Roo, del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional han sido capacitados para detectar casos, además de pedirle a todos los que tengan síntomas y hayan hecho algún viaje al extranjero, avisarnos para poder atenderlos. Establecimos controles con cuestionarios de salud, cámaras térmicas y termómetros en todos los puntos de entrada al estado para identificar personas con síntomas. El segundo eje, apoyo a las familias en la etapa de crisis de salud y económica. En esta etapa, daremos estímulos fiscales a empresas que se solidaricen con sus trabajadores, ampliaciones de plazos de subsidios, diferimiento de pagos de impuestos estatales, reducciones de montos a pagar, suspensión de plazos en materia de facultades de comprobación, suspender actos de fiscalización, apoyos regulatorios y aplazamiento de fechas de vencimiento de servicios estatales. En apoyo a la economía familiar, haremos un convenio con los patrones para que los trabajadores no pierdan su empleo o se acuerde con ellos un salario prepagado para sobrevivir la contingencia. Daremos un apoyo alimentario mensual por cada hogar de parte del gobierno estatal a partir del próximo mes de abril para aquellas familias que hayan perdido su empleo o su fuente de ingresos. Hacemos un llamado y exhorto al Seguro Social, al Infonavit, a la Comisión Federal de Electricidad, a Ahuacán
así como al sector bancario, comercial, de telefonía celular, de televisión de paga y proveedoras de Internet para hacer un análisis y lograr flexibilidad en materia de cobros y evitar suspender servicios a las familias que se vean gravemente afectadas en esta contingencia, evitando buró de crédito y sanciones. Exhorto a los centros comerciales, supermercados, farmacias, gasolineras, tiendas de conveniencia, a que mantengan el abasto y eviten abusar con aumentos de precios. El tercer eje habla del despegue y la recuperación inmediata de nuestros destinos, basados en que si mantenemos nuestra planta de expertos trabajadores y como queremos que se mantengan en buenas condiciones nuestra infraestructura hotelera, nuestros restaurantes, nuestros aeropuertos, puertos y servicios turísticos, estaríamos listos para una promoción inmediata y acelerar la recuperación. Buscaremos restablecer todos los eventos que fueron suspendidos o pospuestos y lograr que las reprogramaciones de viaje que los turistas aplazaron sean a nuestros destinos. Haremos paquetes y promociones atractivas para activación inmediata de nuestros destinos. Tendremos campañas de promoción dirigidas a mercados nacionales e internacionales claves. Queremos adelantarnos en la solución del problema. Seguiremos informando continuamente de cómo avanzamos. Quiero insistir en que la clave es el trabajo en equipo. Tiempos como estos ponen a prueba instituciones, sistemas, solidaridad y carácter. Debemos apoyarnos como una gran familia y volver a demostrarle al mundo el por qué somos una potencia turística, confiable y cálida. Ser ejemplo para las futuras generaciones de quintanarroenses, de temple, generosidad y visión de futuro. Reiteremos nuestra máxima como sociedad. Juntos saldremos adelante. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. A ver, vamos a agarrarle la onda de una buena vez a esto del coronavirus, sobre todo por aquellas personas que no quieren quedarse en casa porque creen que todo esto es una exageración. Cuenta la leyenda que hacía mucho tiempo en la India había un rey que perdió a su hijo en la batalla y trataban de contentarlo llevándole flores, comida, bufones y nada, hasta que llegó un hombre llamado Sisa con esto, con un juego de mesa llamado ajedrez. Y por fin el rey, aprendiéndolo a jugar y jugando, logró contentarse. Muy emocionado el rey le preguntó a Sisa, oye, ¿cómo puedo hacer para pagarte esto que me acabas de enseñar? Y Sisa le dijo, bueno, vamos a una cosa, dame un grano de trigo por el primer cuadro del tablero. Y el rey le dice, a ver, un grano de trigo por el primer cuadro es muy poco, o sea, es una ofensa lo que me estás diciendo, es ridículo. Y le dijo Sisa, bueno, dame un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, ve duplica. Sí, ya entendí, le dice el rey. Voy duplicando los granos de trigo cada cuadro del tablero. Ya lo entendí, pero se me hace muy poco. Me estás pidiendo granos. O sea, pero bueno, te agradezco mucho. Una semana después llegan los súbditos del rey y le dicen, ¿sabes qué? No hay manera de que le paguemos a Sisa lo que te pidió. Y le dice el rey, pero si nada más pidió granos de trigo. Le dicen, sí, pero la cantidad que pidió no la tenemos ni en nuestros graneros ni en todo el mundo. Y el rey le dice, pero ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿cuánto? ¿Cuánto pidió Sisa? Y le dicen al rey, lo que pidió fueron 18 trillones de granos de trigo. Es muy difícil para nosotros los humanos entender el crecimiento exponencial, cómo de poquito en poquito puede brincar de un grano y duplicando la cantidad terminar en 18 trillones de granos al final. Ahora cambiemos los granos por casos del coronavirus. Es difícil de entender que por un caso en tu ciudad cancelen eventos públicos, eviten que los niños vayan a las escuelas, te digan que trabajes desde casa, te pidan que no vayas a esas vacaciones que ya pagaste y que te quedes, repito, en la casa sin salir siquiera a un restaurante. Es muy difícil de entenderlo, pero si comprendemos el crecimiento exponencial y vemos cómo un caso se convierte en 2 y luego en 4 y luego en 8
y luego en 18 trillones, pues ahora sí nos vamos a quedar en casa y cuidando a los demás. Yo trabajo como conferencista en eventos masivos. A mí me está yendo muy mal con las medidas, pero las apoyo y las aplaudo. Yo pediría que este video ojalá le llegue a nuestro subsecretario de Salud, al presidente, al gobierno, pero sobre todo a todas las personas que no les da la gana quedarse en su casa. Por favor, quédate en tu casa. Simple vista no se ven. Son 10 millones de veces más chicos de lo que el ojo ve. Este virus vivió siempre en un murciélago. Las personas en China y en Oriente comen murciélagos, pero como está así, no puede ingresar al cuerpo humano y enfermar. Las serpientes se comen los murciélagos y el paso del virus del murciélago a la serpiente o por un laboratorio hizo que este virus adquiriera un receptor. Este receptor posibilita que el virus ingrese a los adultos mayores. De esa manera el virus enferma a los adultos porque puede entrar por la vía respiratoria y genera un cuadro muy grave que se llama neumonía viral. En cambio, cuando este virus quiere entrar a los chicos más chicos, tienen el receptor, pero está inmaduro y no puede adaptar. Los chicos contagian la enfermedad, pero hacen formas leves porque el virus no puede entrar. El virus ingresa siempre por la vía respiratoria. Por la nariz pasa a la faringe, lo que vos llamás garganta, ingresa a la laringe, donde está la fonación, y pasa a la tráquea. Esta es la tráquea, de acá se dividen los bronquios y se divide y va al pulmón con los bronquios. Imagínatelo como un tronco con sus ramas y termina en un saquito que se abre, que hay varios millones, que se llama alvéolo. En el alvéolo se hace la hematosis. Viene la sangre carbooxigenada, sin oxígeno, toma el oxígeno y se vuelve oxigenada. En esta última parte los virus ingresan y se empiezan a reproducir. Esto hace una reacción química que en vez de poder entrar el aire, lo tapa y uno tiene una insuficiencia respiratoria grave. Por eso los pacientes requieren un respirador. Recordá, ingresa por la vía aérea, tanto porque alguien te tose, te habla o estornuda, o vos tocas una superficie y te llevas la mano a la boca, a la nariz y a los ojos. Hoy te voy a contar cómo desactivar el coronavirus. En una botella pones 1 litro de agua y tenés que agregarle 50 mililitros de lavandina común. Medio pocillo o 50 mililitros queda la concentración. Vos la podés pasar a un rociador y esparcís las superficies. Una cosa muy importante, cuando preparás esta solución, usá siempre guantes de cocina y algún protector ocular. El alcohol, que viene al 96 o 97%, tenés que prepararlo de la siguiente manera: 7 partes de alcohol más 3 partes de agua. Lo pones en un recipiente que es multigatillo, con esto lo esparcís, esperás 5 minutos y se murieron los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Agua oxigenada, que viene al 10%, tomás 3 partes de agua oxigenada y 2 partes de agua, con eso queda el 6. La pones en un envase multigatillo, rociás la superficie que querés limpiar. Hasta hace poco aprendimos a saludar con el codo, algunos con el pie, algunos con la cadera, pero ahora, como el avance de la enfermedad es muy importante, el contagio y la circulación viral, lo que hay que hacer es saludarse con la mano a 2 metros, que es una distancia segura. Saludá con la mano, ya no más con el codo. ¿Te acordás que en el 2009, con la pandemia de la gripe H1N1, aprendimos a estornudar sobre el ángulo del codo, sobre el hombro y no sobre la mano, porque nos quedaban los virus en la mano? Hoy te doy una nueva recomendación. Cuando vas a estornudar, hacelo sobre un pañuelito o una servilleta de papel descartable. Los virus quedan acá, sacás del bolsillo que llevas una bolsita, lo pones en la bolsita y cuando llegás a tu casa, a la escuela, al trabajo, lo tirás al tacho de basura. Con eso disminuimos la carga viral que queda en el medio ambiente. Cuando vos te cuidás, nos cuidás a todos. Lo que cada uno hace suma o resta al bienestar general. Y no te olvides de lavarte las manos.
let's go! Everyone pull together! We got a threat to our hands! You there! Here we go! Amigas y amigos, en Quintana Roo hemos dado puntual seguimiento al desarrollo del coronavirus, desde que nació como epidemia en China. En coordinación con las autoridades de salud federal, iniciamos la preparación de las acciones en el estado. Desde el 18 de enero, Quintana Roo cuenta con un equipo de vigilancia epidemiológica capacitado para el manejo de esta enfermedad, el establecimiento de las técnicas de diagnóstico por laboratorio, acciones de promoción de la salud, así como la organización operativa y el alertamiento de las unidades de sanidad internacional. Esta es una epidemia que está causando temor y es comprensible la ansiedad que provoca en nuestra población. Yo les pido que mantengamos la calma y la tranquilidad. Hemos implementado protocolos de atención para nuestras familias en hospitales públicos y privados, así como la atención para turistas. Reforzamos al personal de sanidad internacional para la vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos y nuestra frontera sur. Hemos hecho una campaña intensa en medios de comunicación para la difusión de los contenidos de material preventivo. Muchos se preguntarán, y es muy válido hacerlo, ¿por qué no estamos cerrando escuelas, cancelando vuelos o limitando la actividad pública, comercial o social? Y esto tiene que ver con el modelo que la Organización Mundial de la Salud ha creado para la prevención, atención y control de esta epidemia. El modelo establece 3 etapas. La primera es cuando los casos positivos vienen de fuera y se denomina importación viral. Esto nos indica que debemos de reforzar las acciones de prevención con adecuadas medidas de higiene, fortaleciendo la detección temprana de casos, el reforzamiento de la vigilancia en puntos de entrada al Estado. En esta etapa no hay suspensión de actividades. La segunda es cuando empiezan a aparecer brotes comunitarios, es decir, dentro de nuestra población. A esta etapa se le llama dispersión comunitaria. En este escenario deben aplicarse algunas medidas restrictivas, como las que estamos viendo en otros países, entre ellas la suspensión de clases, de eventos masivos y actividades en espacios públicos. Llegar a ese escenario es una posibilidad y la informaremos con oportunidad para proteger la salud de la población. La tercera etapa es cuando la enfermedad se dispersa en una gran parte de la población. Se denomina fase epidémica. Es aquí cuando se toman las medidas mucho más estrictas. Como he comentado, en Quintana Roo nos encontramos en la primera etapa de casos importados. Es muy importante la colaboración de todos para salir adelante. Hemos dispuesto de fondos financieros para atender la situación. Estamos actuando con base en los protocolos de las autoridades de salud. Es importante que difundamos las medidas preventivas en nuestros espacios de trabajo, en los negocios, en las escuelas. Para tener éxito y lograr que estas medidas de mitigación funcionen, es fundamental el trabajo unido de todos los sectores de la sociedad. Como siempre, juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Como ustedes saben, tuvimos ya el primer caso positivo de coronavirus en el estado. Quiero presentarles a la doctora Yasmín Galicia. Ella es la experta responsable de la unidad de epidemiología del estado y nos va a contar más sobre este caso. Adelante, doctora. Gracias, gobernador. Quiero informarles, este primer caso fue detectado en el municipio de Benito Juárez. Se trata de una mujer de 71 años de edad, de nacionalidad italiana. La paciente cuenta con antecedente de viaje a Italia y solicita atención médica el 12 de marzo por la tarde.
e inmediatamente se activaron los protocolos, entre ellos el aislamiento, la toma de muestra, así como el seguimiento de contactos. Las personas con quienes estuvo en contacto fueron identificadas y hasta el momento no tienen síntomas. El 13 de marzo tuvimos la prueba confirmatoria y la paciente, así como sus contactos, serán monitoreados durante los próximos 14 días, en los cuales estarán en aislamiento social. Para cualquier información o aclaración, nos pueden llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica del Estado, que el número es 800-832-9198 o a la página gesasis.mx. Gracias, doctora. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Cooper, you hear about that coronavirus? Put your mask on. Cozumel concluye la primera fase del COVID-19 sin ningún caso de la enfermedad y entra a la fase 2, que nos obliga a tomar medidas más drásticas para cerrarle el paso en la isla. Pero solo tendremos éxito con unidad y colaboración. Por ello, hacemos un llamado de responsabilidad social a las familias de Cozumel para que se queden en casa. Esto a fin de proteger su salud y bienestar. Los exhortamos para que a partir del viernes 27 de las 11:30 de la noche a las 5 de la mañana no transiten por calles y avenidas, sino que se mantengan en casa. Reforzaremos los rondines de vigilancia para garantizar la paz social y seguridad en la isla. También fortalecimos las medidas sanitarias con el muelle de Playa del Carmen. En el cruce de pasajeros, donde ya instalamos un filtro de supervisión en el que, además de vigilar que se cumplan las medidas de desinfección y sana distancia, se toma la temperatura a los pasajeros, a fin de ubicar a enfermos y prevenir contagios. Similares medidas se adoptaron ya en el aeropuerto internacional con el apoyo de los concesionarios, aun cuando las operaciones aéreas disminuyeron considerablemente. Además, solicitamos a las navieras que se apliquen más restricciones en los cruces de pasajeros, que únicamente se realicen por la mañana y tarde para mantener la operatividad de la isla y cumplir con las disposiciones federales de libre tránsito. Y para garantizar el abasto en la isla, se mantendrán los cruces de carga con algunas restricciones. Aunado a estas acciones, continuaremos la desinfección de unidades del transporte público y marítimo, así como los operativos con Profeco para evitar la desmedida alza de precios. En la cuestión alimentaria, trabajamos de manera conjunta con el gobierno del estado. Funcionarios municipales se han sumado para aportar parte de sus salarios a una bolsa que permitirá contar con despensas de la canasta básica, las cuales se otorgarán a quienes más lo necesiten. Y junto con la iniciativa privada, trabajamos en poner en marcha comedores comunitarios. El llamado es para todos. Cada quien debe hacer su parte. Quien no tenga que salir de casa, no lo haga. Es tiempo de sumar esfuerzos porque es la única manera de hacerle frente al coronavirus. Cozumel siempre se ha caracterizado por tener una sociedad activa, unida y participativa. Una vez más, demostraremos que la fuerza de Cozumel está en su gente. ¡Fuerza Cozumel! Estamos en medio de una crisis global en materia de salud pública y que trae como consecuencia una crisis económica. El virus es el mismo prácticamente en todo el mundo. Lo que está haciendo la diferencia es cómo lo enfrentan los países. Y ahí, desde luego, tiene un papel fundamental la tarea de los gobiernos. La falta o la presencia de líderes que sepan marcar el rumbo y que sepan tomar de manera oportuna las decisiones necesarias para minimizar, hacer más llevaderos los efectos en la salud pública y en la economía de esta pandemia. En el sector empresarial, desde hace ya varios días presentamos a la Presidencia de la República un decálogo de medidas para que se pueda enfrentar de manera exitosa este gran reto, para que se logren mantener la mayor parte de los trabajos, para que una vez que pase la pandemia estemos listos para seguir adelante. Le hacemos un llamado al presidente López Obrador para que no desperdicie más tiempo, para que no deje pasar más días,
Tiene en sus manos una propuesta unánime de todo el sector empresarial. No estamos pidiendo que se eliminen impuestos, estamos pidiendo facilidades, estamos pidiendo decisiones para que haya un liderazgo claro y que juntos podamos salir adelante de la crisis. Cada día cuenta, cada hora en que no se tomen decisiones son trabajos que se estarán perdiendo. Presidente López Obrador, actúe como jefe de gobierno, con alturas de jefe de Estado, tome ya las decisiones. Amigas maestras, amigos maestros, madres, padres de familia, tutores, toda la comunidad escolar, toda la comunidad que ama la escuela, les quiero decir de manera muy breve que los protocolos que se están siguiendo a nivel mundial en los países que estamos en la etapa de prevención son protocolos relativamente sencillos y por eso, por ser sencillos, muchos no les prestan atención o no lo toman en serio, cuando deben de tomarse muy en serio. Hoy en la mañana tuve una reunión virtual, nos juntó la UNESCO a todos los secretarios de educación del mundo que quisimos participar en una conferencia en donde estábamos más de 70 secretarios de educación. Y los países que no tenemos una crisis, como son China, Italia, Irán, estamos en un momento en que podemos prevenir las cosas. Es por ello que las medidas que se están recomendando son, en primer lugar, lavarse las manos lo más seguido posible. Y lavárselas bien, no se trata nada más de mojárselas. Y lavárselas con jabón. El jabón actúa totalmente en contra del coronavirus. Por ello es muy importante lavarse las manos con agua y jabón lo más seguido posible. En las manos no vive mucho tiempo el virus, de manera que si nos estamos lavando, nos lo estamos quitando precisamente por arrastre. Una segunda recomendación, que también es muy sencilla, aunque es muy difícil de practicar, porque estamos acostumbrados a que vemos una persona que estimamos y le queremos dar la mano, el abrazo, el beso, y todo eso durante esta etapa de prevención lo debemos de evitar. Hemos definido en el sector educativo, con una consulta muy amplia, donde participaron más de 5,000 maestros, que el saludo más adecuado sería este. Llevarse la mano al corazón, que es un saludo cariñoso, y al mismo tiempo, al hacer una leve reverencia, pues es algo de respeto. Y además tiene antecedentes de nuestros pueblos originarios que sin duda a todos nosotros nos agrada mucho. Otro tema muy importante es que podamos, entre todos, tratar de que cuando alguien está enfermo, no se presente a la escuela. Y si uno ve que alguien está tosiendo, guardar cierta distancia y pedirle a quien lo haga que lo haga de esta manera, de manera que quede pues lo que expulsa de saliva en la parte interior del codo. Estas recomendaciones, que son muy sencillas, corresponden a la fase 1. Finalmente, solo quisiera decir que las superficies en donde las niñas y los niños en la escuela tocan mucho, como los barandales, los propios escritorios, etcétera, deben de limpiarse también con cualquier detergente para poderlos tener limpios y libres de este virus. Espero que no pasemos a la fase 2, que sería una fase en donde ya les indicaríamos a las escuelas que tendríamos que poner filtros escolares. Y que tampoco pasemos a la fase 3, en donde llegaríamos a cerrar alguna escuela. Si todos contenemos el virus, sin duda vamos a hacer las cosas mucho más fáciles para todos y sobre todo es una tarea de conciencia. Muchas gracias. Hago este pequeño video para ilustrar la importancia del correcto lavado de manos, de la técnica correcta. En lugar de jabón, vamos a utilizar pintura negra para ilustrar de mejor manera cómo nuestras manos van a quedar completamente cubiertas de jabón.
Vamos a poner jabón en la palma de nuestras manos y vamos a frotar entre sí. El siguiente paso es frotar entre nuestros dedos para cubrir perfectamente de jabón la parte interna de nuestros dedos. Como verán, el dorso no tiene nada, entonces aquí vamos a proceder a limpiar el dorso de ambas manos, como lo ilustra el video. Como pueden observar, la punta de nuestros dedos todavía no están limpias, entonces este siguiente paso es fundamental. Vamos a cubrir de jabón nuestros dedos como lo demuestra el video. Y como pueden observar, nuestros dedos quedan limpios y nuestros pulgares todavía faltan. No tenemos nada de jabón en nuestros pulgares y vamos a enjabonarlos de la siguiente manera. Ambos pulgares. Y por último, nuestras uñas, que son una de las partes más sucias, vamos a frotar en la palma de nuestra mano para que queden limpias. Y aquí terminamos el correcto lavado de manos. Podemos agregar un paso extra, que serían nuestras muñecas, para así cumplir la totalidad de nuestra mano. Vean cómo quedó completamente negro, por la tinta estamos ilustrando cómo quedó completamente cubierto de jabón. Si no lo hacen de esta técnica, no queda completamente limpio. La técnica es muy importante, apréndanla, repásenla. Es una de las principales herramientas que tenemos en contra de cualquier infección. A ver si se oye, si no ahorita se lo veo. La Ciudadana informa. Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa, cuídate y cuídalos. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como tos seca, dolor de garganta o fiebre, manda un mensaje al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. Ese es el audio que van a estar circulando en las patrullas. Amigas maestras, amigos maestros, madres, padres de familia, tutores, toda la comunidad escolar, toda la comunidad que ama la escuela, les quiero decir de manera muy breve que los protocolos que se están siguiendo a nivel mundial en los países que estamos en la etapa de prevención son protocolos relativamente sencillos y por eso, por ser sencillos, muchos no les prestan atención o no lo toman en serio cuando deben de tomarse muy en serio. Hoy en la mañana tuve una reunión virtual. Nos juntó la UNESCO a todos los secretarios de educación del mundo que quisimos participar en una conferencia en donde estábamos más de 70 secretarios de educación. Y los países que no tenemos una crisis, como son China, Italia, Irán, estamos en un momento en que podemos prevenir las cosas. Es por ello que las medidas que se están recomendando son, en primer lugar, lavarse las manos lo más seguido posible. Y lavárselas bien, no se trata nada más de mojárselas. Y lavárselas con jabón. El jabón actúa totalmente en contra del coronavirus. Por ello es muy importante lavarse las manos con agua y jabón lo más seguido posible. En las manos no vive mucho tiempo el virus, de manera que si nos estamos lavando, nos lo estamos quitando precisamente por arrastre. Una segunda recomendación, que también es muy sencilla, aunque es muy difícil de practicar, porque estamos acostumbrados a que vemos una persona que estimamos y le queremos dar la mano, el abrazo, el beso, y todo eso durante esta etapa de prevención lo debemos de evitar. Hemos definido en el sector educativo, con una consulta muy amplia, donde participaron más de 5,000 maestros, que el saludo más adecuado sería este. Llevarse la mano al corazón, que es un saludo cariñoso, y al mismo tiempo, al hacer una leve reverencia, pues es algo de respeto. Y además tiene antecedentes de nuestros pueblos originarios, que sin duda a todos nosotros nos agrada mucho. Otro tema muy importante es que podamos, entre todos, tratar de que cuando alguien está enfermo, no se presente a la escuela. Y si uno ve que alguien está tosiendo, guardar cierta
distancia y pedirle a quien lo haga que lo haga de esta manera, de manera que quede pues lo que expulsa de saliva en la parte interior del codo. Estas recomendaciones, que son muy sencillas, corresponden a la fase 1. Finalmente, solo quisiera decir que las superficies en donde las niñas y los niños en la escuela tocan mucho, como los barandales, los propios escritorios, etcétera, deben de limpiarse también con cualquier detergente para poderlos tener limpios y libres de este virus. Espero que no pasemos a la fase 2, que sería una fase en donde ya les indicaríamos a las escuelas que tendríamos que poner filtros escolares. Y que tampoco pasemos a la fase 3, en donde llegaríamos a cerrar alguna escuela. Si todos contenemos el virus, sin duda vamos a hacer las cosas mucho más fáciles para todos y sobre todo es una tarea de conciencia. Muchas gracias. Cozumel, como todo el mundo, atraviesa por tiempos difíciles y ahora, con la cancelación de arribo de cruceros y la baja del turismo por la pandemia del coronavirus, llegamos a una etapa complicada. Aún no en materia de salud, pero sí en lo económico. Sin embargo, en todo el mundo ya se toman medidas drásticas para cerrar el paso a este virus, porque la salud siempre será prioridad. Quintana Roo y Cozumel hoy nos necesitan unidos, hoy más que nunca. Más de una vez, los mexicanos y los cozumeleños hemos dado muestra de nuestra entereza, de qué estamos hechos y lo que podemos lograr. Juntos, sumando esfuerzos y voluntades. Hoy, ante la pandemia del COVID-19, una vez más nos pone a prueba. Es momento de estar unidos para enfrentar esta adversidad, como ya lo hemos hecho. Lo hicimos luego del paso del huracán Vilma, el cual destrozó la infraestructura turística de nuestra hermosa isla. Y demostramos, como nunca, nuestra fuerza para levantarnos. Años después, el destino nos impuso de nueva cuenta otro gran reto, la influenza H1N1. Y nos volvimos a levantar. Hoy nos enfrentamos a un escenario mundial que nos afectará temporalmente, nuestro día a día. El COVID-19 está obligando a la gente a permanecer en sus hogares, a extremar precauciones y nos pone a prueba una vez más. Tomemos este momento como un periodo de reflexión, de estar con nuestras familias, de reconciliación y atención a los demás. Es un momento de solidaridad, de mirarnos como iguales, sin distinguir colores partidistas ni diferencias. Es momento de mostrar nuestras fortalezas y unidos sacar a Cozumel adelante. Lo dije y lo reitero, Cozumel es nuestro hogar y tengan por seguro que haré todo lo humanamente posible para que una vez más, juntos, salgamos adelante. ¡Fuerza, Cozumel! Hola México, somos un grupo de compatriotas viviendo en más de 35 países alrededor del mundo. Y hoy tenemos un mensaje para ti. Quédate en casa. El mayor problema al que se enfrentan los países hoy en día es a no contar con el número de camas suficientes para el posible número de personas enfermas. En países como España y Estados Unidos, que cuentan en promedio con 3 camas de hospital por cada 1000 habitantes, se nos ha pedido que permanezcamos en nuestras casas desde el sábado 14 de marzo. México solo cuenta con 1.5 camas por cada 1000 habitantes. Está comprobado que si se pide a la gente quedarse en sus casas, puede evitar la velocidad de propagación del virus. En otras palabras, si te quedas en tu casa, no es únicamente para no contagiarte a ti o no contagiar a los demás, sino para que no saturemos los hospitales y la gente más afectada pueda ser atendida. Nos preocupa ver que en México las autoridades han tomado muy a la ligera las medidas que en otros países ya hemos tomado. Por eso hoy el llamado es a ti. No esperes a que te lo pidan. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Por favor.
quédate en casa. Sabemos lo difícil que es quedarse en casa por más de 2 semanas, pero hay muchas cosas que uno puede hacer. Desde leer un buen libro, utilizar internet para aprender, hasta jugar con tus hijos o arreglar tu casa, bailar, escuchar música, hacer ejercicio. Hay muchas cosas que puedes hacer dentro de tu casa. Por favor, quédate en tu casa. Y también queremos recordarte las pautas generales para evitar el contagio. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y evita tocarte la cara. Esperamos que todos juntos podamos detener la multiplicación de este virus. Y recuerda siempre mantener un espíritu positivo. Si nos quedamos en casa, podemos detener el virus. We live in a time of great technological advances. We live in a time where we believe almost blindly, almost religiously, in the powers of science and scientists, and experts, doctors, and yet we are suddenly finding ourselves without a solution, without a clue. We don't know what we're dealing with. We don't know how to respond. We don't know how to control it. We don't even know what it is. And it's very good for the soul to be reminded that we have not mastered the universe. We have not conquered nature. We still have a long way to go for that. Now, there are people who actually say, and they say, why would God allow such a virus? Why would God allow such a pandemic? Why would he allow it? What is that suggesting? It's as if some things happen and God intervenes, but then there are other things that happen and God doesn't intervene. Nothing happens unless God makes it happen. Everything that happens, happens for a divine purpose and a divine reason. Otherwise, it cannot happen. Everything we're going to experience is going to be divinely orchestrated for our benefit. The world is shutting down all its practices. What is our schedule made of? We go here, we go there, we do a little of this and we do a little of that, and then we come home and we've had it. All of a sudden, without anyone saying a word, no theater, no partying, no traveling, no going anywhere. All our habits have now been canceled. We have been freed and liberated from our Mitzrayim. We are so caught up in these things that we actually started to believe that that's what life is about. Life is about going to school, going to work, going to parties, going to a theater, going for some entertainment, going for some shopping. That's life. Now we're seeing it's not. This is a very good thing. The break of habits that this virus is bringing is such a fantastic opportunity to change the habits we've been trying or hoping to change, planning to change for years. But, you know, an hour goes by, a week goes by, a month goes by, and you haven't changed it. Now, we have the perfect opportunity. Everything is changing anyway. We can now have the life we choose. We are encouraged by events to rethink where we put our energies. What are we living for? What are we getting up in the morning for? The world is going to be a much better place as soon as this thing is over. That is really a pre-Pesach message. Every generation has to come out of its Mitzrayim, out of its enslavement. And what we're seeing now is, like in the days of Egypt, Jews were
pushed out of Mitzrayim. Here we're being pushed out of our habits. We're not asked, we didn't volunteer, it's being done for us. If we take advantage, if we keep our heads and we see the opportunities, by Pesach time, we can have a much healthier life, a much healthier planet. All assumptions can now be questioned. All habits can now be challenged. All fears can now be dismissed. Were we worried about China? Were we worried about Iran? Were we worried about the price of oil? Boy, we're getting sobered up. Everything is changing. And it is changing for the better. It's a good thing. Not scary at all. Exciting. And we are maturing as a human race. That is a beautiful thing. It's not a warning. It's not a punishment. It's not doomsday. This is going to pass. And we're going to find ourselves in a cleaner, healthier, more noble world. Politically, geographically, financially, and personally. So now is the time to think not of ourselves but of others. We have to become more alive, more enthusiastic about our mission and our purpose. We're going to do mitzvahs we've never done before because we're going to have more time. We're going to be home. We're going to become better mothers, better fathers, better husbands, and better wives because we have no choice. Got no place to go. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Hola a todos, soy Luis, soy español, vivo en Milán y hoy es 10 de marzo. Además de todo esto, soy médico y trabajo como autónomo, aquí soy cirujano. Me he decidido hacer este vídeo porque muchos familiares, muchos amigos me están preguntando cuál es la situación en Milán y como cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, creo que a lo mejor os puedo ayudar un poquito. Esta situación del coronavirus en Italia, como sabéis, empezó el 21 de marzo, hace 18 días, no hace 2 años, no hace 3 años, solamente 18 días. El primer caso fue un chico de 38 años, completamente sano, que todavía hoy está en UCI con un tubo, con un respirador. Ayer por fin empezó a respirar solo, al menos una noticia buena. Está pasando en España, por lo que estoy viendo, lo mismo que pasó en Italia hace 15 días, hace 18 días, que al principio fue mucho un tema político, de todos que se echaban las culpas de todo, los partidos políticos, de los presidentes de regiones, alcaldes, etcétera, etcétera. Y se fijaban un poco en el problema médico. Ahora por fin todo se está concentrando. Os explico qué pasa exactamente. Estamos dentro de casa, no podemos salir, están cerrando todas las actividades comerciales, seguramente cierren absolutamente todo. Se quedarán abiertas solamente supermercados y farmacias y nada, lo tenemos que aceptar. Es un sentido cívico y lo tenemos que aceptar. ¿Y por qué lo tenemos que aceptar? Y ahora os hablo un poco como médico. Bueno, pues
Se nos dijo que era solamente una gripe que se pasaba como si nada y que había gente que le afectaba un poquito más. Y es verdad, el 80% lo pasa como una gripe y no pasa nada. Estás en casa y no pasa nada. Pero el problema de esta gripe es que se contagia mucho y que además, contagiándose mucho, en vez de suceder como sucede con la gripe normal, que es desde octubre hasta febrero, resulta que viene toda a golpe, ¿vale? Entonces, viniendo toda de golpe, ¿qué está sucediendo? Pues que los hospitales se están saturando. Y no es que se están saturando en urgencias porque tengo 2 mocos, se están saturando porque hay muchísima gente ingresada y porque hay muchísima gente en UCI. Entonces, para que lo entendáis, Lombardía, la región donde está Milán, es la región donde el Sistema Nacional de Salud es uno de los más fuertes. Aquí están las competencias para las regiones y este es uno de los mejores sistemas de salud que existen. Bueno, pues está colapsado. Hay muchísimos pacientes en UCI, no dan abasto los médicos, no dan abasto las enfermeras, no hay más respiradores. Imaginaros todo un hospital con gente intubada. Entonces, el real problema que está habiendo es que yo me infecte de coronavirus, no pasa nada, porque yo a lo mejor lo paso como una gripe y basta. El problema es que si yo, que me muevo en moto, por ejemplo, ahora salgo a la calle y cojo mi moto y me pego un castañazo, me tienen que llevar al hospital, los hospitales están colapsados, no hay médicos, no hay enfermeras. Entonces yo llego a urgencias y no hay ninguno, ¿vale? Y esto no es por ser catastrofista, esto está sucediendo y puede suceder en España, ¿eh? Entonces, si a mí encima me tienen que operar de urgencias y me tienen que llevar a UCI, no hay UCIs, no hay respiradores. En UCI hay gente muy mayorcita que están ingresados por el coronavirus, pero es que por el coronavirus también hay gente joven que lleva más de 15 días intubados y con unos pronósticos malísimos, pésimos, ¿vale? Entonces, ¿qué se nos ha pedido? Que nos quedemos en casa. ¿Por qué? Porque es una gripe, es como si fuese una gripe donde tú te contagias por los moquitos, tocándote, etc. Los niños son vector de contagio, personas asintomáticas son vector de contagio, lo pueden contagiar. Entonces, la única forma que tenemos es estar en casa. No depende de políticos, como está sucediendo en España, que ahora todo está politizado. No depende de nadie, depende de nosotros, es un sentido cívico, que nos quedamos en casa. Yo soy autónomo, soy médico, estaréis pensando, podrías ir al hospital a ayudar, pero es que no es mi campo, yo soy cirujano, no puedo estar con un respirador que no sé cómo funciona y seguramente doy más fastidio que realmente soluciono. Entonces, mi mensaje es eso. Limitad, por favor, en España la vida social, ir bajando los contactos, estar en casa el máximo posible, se puede estar, lees, escribes, ves la tele, haces la compra online o vas al supermercado, compras y te vuelves a casa, pero estad en casa. Es una emergencia sanitaria. No es solamente el coronavirus, es que el coronavirus está bloqueando los hospitales. Aquí no hay UCIs, no hay reanimaciones, está todo bloqueado y al final tendrán que elegir quién muere y quién se queda con vida. No es por exagerar, pero eso es la realidad. No pasa nada por estar en casa. Prefiero estar en casa aburrido a estar en un hospital intubado, y os lo aseguro, ¿vale? No quiero ser catastrofista, mi mensaje: no deis vueltas a la política, centraros en el problema de salud, que nosotros lo podemos solucionar. Gracias. La velocidad de propagación del virus. El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen 3 tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelven a enfermar. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto: una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza.
En el tercer caso se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo 1 de cada 4 personas se mueva libremente. Y en el último caso se extreman las medidas y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo 1 de cada 8 personas se movilice. Si vemos los 4 gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza, y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que pueden ser más vulnerables. Cuidémonos. En diciembre de 2019, las autoridades chinas le notificaron al mundo que un virus se estaba propagando a través de sus comunidades. En los meses siguientes se esparció a otros países, con casos duplicándose en cuestión de días. Este virus es el coronavirus 2 relacionado al SARS, que causa la enfermedad llamada COVID-19 y simplemente todo el mundo lo llamó coronavirus. ¿Qué sucede realmente cuando infecta a los humanos y qué deberíamos hacer todos? Un virus es realmente solo una cáscara alrededor de material genético y proteínas. Podría decirse que ni siquiera es un ser vivo. Solo puede hacer más de sí mismo ingresando a una célula viva. El coronavirus puede esparcirse si tocamos superficies, pero continúa incierto cuánto tiempo puede sobrevivir en ellas. Su mayor forma de esparcimiento parece ser infección por partículas cuando las personas tosen, o si tocas a alguien infectado y después tu cara, por ejemplo frotando tus ojos o nariz. El virus comienza su travesía aquí y luego se propaga más adentro del cuerpo. Su destino son los intestinos, el vaso, los pulmones, en donde puede tener un efecto más dramático. Solo unos pocos coronavirus pueden crear una situación muy intensa. Los pulmones tienen millones de células epiteliales. Estas son las células en la superficie interna de tu cuerpo que se extienden a través de tus órganos y mucosa, esperando a ser infectadas. El corona se conecta a un receptor específico de la membrana de la célula víctima para inyectar su material genético. La célula, ignorando lo que ocurre, ejecuta las nuevas instrucciones que son muy simples: copiar y reensamblar. Se llena de más y más copias del virus original hasta llegar a un punto crítico y recibe una orden final: autodestrúyete. La célula se derrite, sacando más partículas de corona listas para atacar a más células. El número de células infectadas crece exponencialmente. Después de unos 10 días, millones de células del cuerpo están infectadas y miles de millones de virus se hacen multitud en los pulmones. El virus todavía no ha hecho demasiado daño, pero ahora Corona te va a liberar una verdadera bestia, tu propio sistema inmune. Mientras que el sistema inmune está allí para protegerte, también puede ser muy peligroso y necesita ser regulado con cuidado. Y mientras las células inmunológicas llegan a los pulmones para luchar contra el virus, Corona infecta alguna de ellas y crea confusión. Las células no tienen ojos ni oídos. Ellas se comunican usando proteínas de información llamadas citoquinas. Casi todas las reacciones inmunes importantes son controladas por ellas. Corona hace que las células inmunológicas reaccionen exageradamente y ataquen a todo cuerpo extraño. En cierto modo causa que el sistema inmunológico luche desenfrenadamente y envíe demasiados soldados, desperdiciando sus recursos y causando daños. 2 tipos de células en especial causan estragos. Primero, las células neutrófilas, que son buenas matando cosas, incluyendo a nosotros mismos. Cuando llegan en millares empiezan a soltar enzimas que destruyen tanto amigos como enemigos. El otro tipo de células que se vuelven locas son las células T asesinas, que usualmente le ordenan a las células infectadas que cometan un suicidio controlado. Confundidas como están, le empiezan a ordenar a las células sanas que también se empiecen a suicidar. Mientras más células inmunológicas lleguen, más daño hacen y más tejido pulmonar sano destruyen. Esto puede ser tan malo que puede causar daño irreversible, que conlleva discapacidades de por vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico lentamente recupera el control. Mata las células infectadas, intercepta los virus que quieren llegar a nuevas y limpia el campo de batalla. Empieza la mejoría. La mayoría de la gente enferma de corona la pasará con síntomas relativamente leves, pero muchos casos se vuelven severos o incluso críticos.
No conocemos el porcentaje porque no todos los casos han sido identificados, pero es seguro decir que son más que la influenza. En casos más severos, miles de millones de células epiteliales han muerto y con ellas los pulmones pierden su capa protectora. Esto significa que los alvéolos, los pequeños sacos donde ocurre la respiración, pueden ser infectados por bacterias que usualmente no son un problema. A los pacientes les da neumonía, la respiración se vuelve difícil o falla del todo, y los pacientes necesitan respiradores para sobrevivir. El sistema inmunológico estuvo luchando a toda potencia por semanas y creó miles de millones de armas antivirales. Y mientras miles de bacterias se multiplican rápidamente, el sistema termina abrumado. Estas entran a la sangre e infestan el resto del cuerpo. Si esto ocurre, la muerte es casi segura. El coronavirus lo comparan mucho con la influenza, pero de hecho, este es mucho más peligroso. Mientras que la probabilidad de muerte es muy difícil de calcular durante una pandemia en curso, estamos seguros de que es mucho más contagioso y se propaga más rápido que la influenza. Hay dos futuros para una pandemia como corona, rápida y lenta. El futuro que veremos depende de cómo reaccionemos en los primeros días del brote. Una pandemia rápida será horrible y nos costará muchas vidas. Una pandemia lenta no será recordada por la historia. El peor de los casos para una pandemia rápida comienza con una infección muy rápida, porque no se han tomado medidas para frenarla. ¿Por qué es esto tan grave? En una pandemia rápida, muchas personas se enferman al mismo tiempo. Si los números se vuelven demasiado grandes, los sistemas de salud se ven incapaces de manejar la pandemia. No hay suficientes recursos como personal médico o equipamiento, como respiradores para ayudar a todos los infectados. Las personas morirán sin poder ser tratadas. Y mientras más trabajadores de salud se vayan enfermando, la capacidad de los sistemas de salud se reduce aún más. Si este escenario se vuelve realidad, se deberán tomar horribles decisiones sobre quién vive y quién no. El número de muertes asciende significativamente en tal escenario. Para evitar esto, el mundo, es decir, cada uno de nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para que esta sea una pandemia lenta. Una pandemia se ralentiza con las acciones correctas, especialmente en las etapas iniciales. De esta manera, todas las personas que se enferman pueden ser tratadas y no llegaremos a un punto de crisis con hospitales abrumados. Dado que aún no tenemos una vacuna para el corona, tenemos que diseñar socialmente nuestro comportamiento para actuar como una vacuna social. Esto simplemente significa dos cosas: no infectarse y no infectar a otros. Aunque suena obvio, lo mejor que puedes hacer es lavar tus manos. El jabón es, de hecho, una herramienta poderosa. El coronavirus está envuelto en lo que es básicamente una capa de grasa. El jabón rompe esa capa de grasa y hace que el virus no pueda infectar. También vuelve tus manos resbalosas y con movimientos mecánicos de lavado, el virus se desprende. Para hacerlo correctamente, lava tus manos como si recién hubieras cortado ají y luego te quisieras poner tus lentes de contacto. Lo siguiente es el distanciamiento social, lo cual no es una experiencia agradable, pero es algo bueno de hacer. Esto implica no abrazos, no apretones de mano. Si puedes quedarte en casa, quédate en casa, para proteger a quienes la sociedad necesita en este momento para funcionar, desde doctores a cajeros o policías. Tú dependes de ellos dependen de que tú no te enfermes. A una escala más grande hay cuarentenas, las que pueden significar distintas cosas, desde restricciones de viaje hasta órdenes efectivas de quedarse en casa. Las cuarentenas no son algo agradable de vivir y definitivamente no son populares, pero nos dan a nosotros y especialmente a los investigadores que trabajan en medicamentos y vacunas tiempo crucial, por lo que si te ponen en cuarentena debes entender por qué y debes respetarla. Nada de esto es divertido, pero viendo el panorama completo el sacrificio vale la pena. La pregunta de cómo acaban las pandemias depende de cómo éstas empiezan. Si empiezan rápido con una pendiente muy inclinada, terminan mal. Si empiezan lento, con una pendiente menos inclinada, terminan de manera más aceptable. Y en los tiempos que vivimos, realmente está en nuestras manos, literal y figuradamente. Agradecemos enormemente a los expertos que ayudaron con este video, especialmente Our World in Data, la revista en línea para la investigación y datos sobre los problemas más grandes del mundo y cómo resolverlos. Chequea su página web que incluye una constante actualización de la pandemia del coronavirus.